Hola de nuevo amigos con todos ustedes para un nuevo programa de Finanzas para Todos. Saludamos a nuestros amigos, nuestros contertulios, Miguel, Buena familia. Hola Sebastián. ¿qué tal? Buena. Aquí estamos en el Tajo. Aquí estamos de Al nuevo lío. en pleno mayo. Sí. Bueno, vamos a ver si conseguimos que nuestros temas de hoy les interesen. Vamos a empezar con un tema que nos ha sucedido a más de uno. ¿Cómo anular un pago del banco? Si es que puedes, ¿eh? Y eso ya te digo, no ha sucedido a todos. El banco te carga un recibo que tú no querías o que has hecho un pago del que te arrepientes. ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo devolver el recibo? ¿Puedo anular el pago con la tarjeta, con el Bizum, mediante una transferencia? Y la verdad es que no hay una respuesta única, porque todo depende de qué tipo de pago y de cuánto tardes en rectificar. Pero ya te lo adelanto, es difícil que se pueda. Pero vamos a ir caso por caso. Para empezar, con las domiciliaciones. Las domiciliaciones son recibos como el agua, como la luz, como el teléfono, pues que tú ya has autorizado que te carguen en cuenta. Y la verdad es que puedes devolver cualquier recibo en las 8 semanas siguientes a la fecha de cargo. Eso para un único recibo, porque si lo que quieres es que no te sigan cargando recibos de esa empresa en concreto, por ejemplo de Vodafone, pues tienes que comunicarlo al banco. Con las transferencias. Las transferencias, si son instantáneas, se ejecutan en el momento. O sea que aquí tu única esperanza de recuperar el dinero es que el beneficiario te lo quiera devolver. Ahora, si son transferencias de las normales, pues estas se abonan como muy tarde al final del día siguiente. Y aquí la única posibilidad es llamar al banco cuanto antes y esperar que todavía no haya ejecutado esa transferencia y que además sea de esos bancos que sí te permiten revocarla. Otro más, los cheques. La verdad es que se utilizan ya bastante poco, pero si has entregado un cheque, no puedes poner pegas para que lo cobre. Pero hay dos formas de no pagar ese cheque. Una es que el portador del cheque, sabiendo que tiene 15 días para cobrar, y hayan pasado esos 15 días y no lo haya cobrado, pueda revocarlo. Pero antes de 15 días no se puede. Otra, pues dejar la cuenta sin fondos, pero en este caso vas a tener que vértelas con la persona a la que se lo diste, porque además puede reclamarte esa deuda con un juicio ejecutivo y vas a tener que pagar sí o sí. Además esto solo se puede hacer con un cheque normal, porque si es uno de estos cheques conformados, se llaman conformados, el banco retiene los fondos precisamente para garantizar el pago. Una muy frecuente, los pagos con tarjeta. Los pagos únicos hechos y autorizados por ti no se pueden anular. Ahora, los pagos sucesivos, como por ejemplo los de suscripción a una plataforma de televisión, pues necesitan que tú hayas dado un permiso genérico al banco y tampoco se pueden devolver, salvo que puedas demostrar que el servicio pues no se está prestando en las condiciones contratadas o que ya te habían cancelado ese servicio. Otra opción, los Bizum. Esto es lo más moderno, son pagos instantáneos desde el móvil con solo tener el teléfono del destinatario y sin necesidad de conocer su cuenta. Estos pagos son irrevocables, por eso aquí vamos a meter un consejo: no teclees el número de memoria, porque es muy fácil equivocarse y mandar el dinero donde no debe. Lo mejor aquí es seleccionarlo de entre tus contactos. Ahora, como ya también se permite pagar por Bizum en algunas tiendas, pues hay que remitirse a la política de devoluciones que tenga pues ya cada uno de ellos. Pero, en todos los casos considera los riesgos de no pagar, porque anular un pago si no tienes razón te puede ocasionar problemas. Por ejemplo, si no pagas la luz o el teléfono porque no estás de acuerdo con una factura, pues a partir de un momento te lo van a cortar. Y además te van a reclamar la deuda incluso por vía judicial. Y al final vas a tener que pagar con penalizaciones, con intereses, incluso te pueden meter hasta un fichero de morosos por una cantidad relativamente pequeña. Por eso, por muy cabreado que estés con una factura que tú consideras errónea, toma precauciones, guarda los justificantes del incumplimiento y además empieza por intentar una solución amistosa o lo normal, una reclamación formal con una hoja de reclamaciones del banco o de la entidad con la que estés tratando o de la empresa de telefonía con la que tengas el servicio. Mucho cuidado, ya digo, porque puedes no pagar esas deudas, pero en algunos casos te va a dar más problemas de los que te supondría dejarlo bien pagado.
¿Nos ha pasado algunas veces que habéis devuelto un recibo? Sí. A todos nos ha pasado, ¿eh? De alguna forma, o que no estás de acuerdo, o que ya no te estaban dando el servicio. O estar en el otro lado y recibir la transferencia cuando no te tocaba. Eso sí me y además, ¿sabes qué pasa? Sí, bueno, pues será de los pocos que recibe una transferencia. Y cuando algún recibo no lo paga y te ponen el RAI, muchas veces cuando la banca tiene duda de concederte un préstamo, si está en el RAI ya, bueno, si está en el RAI ya, la devolución de bórrate. Bueno, que te ponen muy a la ligera, no se puede tener más de 4 años, es decir, que hay una normativa que hay que sabérsela, ¿no? El próximo día hablaremos de este tema. A mí me pregunta la gente que se casa, y porque nosotros, los que estamos aquí, pues menos Tony, que es un niño, pues nos hemos casado todos por la iglesia y después por lo civil y tal y cual. No sabíamos ni lo que hacíamos, porque no nos informaba nadie, ¿no? Nosotros íbamos al registro, nos casábamos y después con la partida de registro íbamos a la iglesia y nos casábamos por la iglesia, ¿no? España ha sido siempre católica y una cantidad muy importante de cristianos. El otro día, cuando ha salido el nuevo Papa, salió la cantidad. España es una nación eminentemente católica, ¿no? Entonces, bueno, pues me pregunta la gente, yo es que me separé y tal y cual, y ahora me quiero casar por la iglesia, pero me dicen que tal y que cual. Digo, claro, si tú ahora quieres casarte por la iglesia, tienes que separarte por la iglesia también, si no la iglesia como en el juego tampoco te dejan que te cases por 2 veces, si no el otro lo has terminado y tal y cual, en la iglesia te pasa lo mismo. Por mucho que te hayas separado, por mucho que reces, por mucho que te hayas divorciado. Que no muera. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia católica no admite el divorcio. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es decir, que la iglesia católica tienes que demostrar que la ceremonia que tú hiciste en la iglesia tal y cual fue nula. Tienes que buscarte un abogado que te diga que eso fue nulo. Lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que demostrar que ese divorcio fue nulo. Y tienes que buscarte. ¿Qué pasa? Que tienes que buscarte un abogado que sea experto en derecho canónico. Y el abogado experto es que haya hecho los cursos que te obliga la iglesia a los abogados para hacerlo. Y lógicamente te dan un diploma y con ese... no puede tramitarlo cualquier abogado. No. Yo sí, porque hice el curso, pero el que no haya hecho el curso no te hace ni caso. Es decir, que yo tengo el curso, que lo tuve que ir en el seminario de Jaén, con aquí varios abogados de aquí de Jaén, lo hicimos tal y cual, y entonces ellos mismos, o la iglesia, cuando se les presenta un tema de esto, pues buscan a sus abogados, que tienen el curso de derecho canónico, que son expertos en esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya mismo tienen su preámbulo y tienen su intríngulis para demostrar que el matrimonio que tú hiciste por la iglesia pues, es nulo de pleno derecho. Entonces ellos tienen diferentes fórmulas para las que tú, a ver si te puedes meter por ahí para demostrar que el de matrimonio no está consumado. Primero, impedimento de la edad. Hay gente que se casa con 14 años, las mujeres con 16 años, las mujeres eso no está permitido por la iglesia. El Papa dijo que para casarse tiene que tener como lo mínimo la edad de 18 años, salvo que ellos, la propia iglesia, porque ten en cuenta que el matrimonio es de la iglesia, entonces ellos sí pueden autorizarte personalmente para que te cases con cierta edad, pero tiene que ser permiso eclesiástico. Impedimento por impotencia, de ese tema no vamos a hablar, porque impotencia ya sabemos que el matrimonio siempre se ha tenido como para consumación, para tener hijos. Si una de las dos partes no puede tener hijos y no puede consumar el matrimonio, es motivo también de nulidad. Si uno de los dos cónyuges no puede tener hijos, está incapacitado para tener hijos, también el matrimonio es causa nulo, por la que se puede anular el matrimonio. Exactamente, es nulo el matrimonio. Después, impedimento de vinculación matrimonial. Que nos enteremos que tú has estado vinculado a otra persona antes y no nos lo has dicho. Entonces eso también es motivo de nulidad, que tú hayas tenido una relación anterior por la iglesia con otro matrimonio. Impedimento de disparidad de cultos, que a lo mejor uno de los dos, uno ha estado bautizado y el otro no. Si uno de los dos no está, pero a ver si me equivoco, si uno no está bautizado, no te van a permitir casarte por la iglesia.
sí te lo pueden permitir. No, si no estás bautizado, no. Te tienen que bautizar desde antes. Sí, pero entonces, ¿cómo puede ser que una persona, cómo puedes pedir la nulidad si no ha podido casarse antes? Pues porque tienes que buscarte a ver qué ha pasado, ¿me entiendes? Sí, que había algún error, o había alguna... Exactamente, por la que te has podido casar. O que te has casado con algún engaño. Con alguno que era de otra religión. Ten en cuenta que este es el matrimonio canónico de la Santa Madre Iglesia, del cristianismo. Después, impedimento por orden sagrado. ¿Qué es esto? Los curas que tienen una orden sagrada, a saber, el primero bautismo, segundo confirmación, el tercero penitencia, el cuarto Eucaristía, eso lo estudiamos en el seminario no, en el instituto, confirmación de matrimonio, si han tenido un S, no pueden casarse, salvo que la Santa Sede le anule el voto de sacerdote, ¿vale? Impedimento de rapto, que se haya utilizado el rapto de alguno de los dos para obligarlo a casarse, eso se daba en tiempo de menos cultura y todo eso, pero que se sigue dando. Sí, que exactamente. Que obliguen, unos padres obliguen a una hija pues a casarse a cambio de... A cambio de la oliva, a cambio de este tipo de cosas, sí, es lamentable. No es usual en los días que corren. Pero eso lo hemos escuchado nosotros. Eso lo hemos escuchado nosotros, ¿no? Impedimento de crimen, que alguno esté inmenso en un caso de asesinato de crimen, también motivo de nulidad. Impedimento de consanguinidad. Es decir, que por ejemplo, hablamos de hermanos, padres e hijos, o abuelos y nietos, no se pueden casar. Sin embargo, primos, sobrinos y tíos, previa solicitud de dispensa. Lo de los hechos que de antes, que era de la primera línea constitucional, eso es imposible. Y esto es con permiso de la Santa Iglesia Católica. Después, ¿qué más tenemos? Impedimento de defecto de consentimiento. Si se demuestra que alguno de los dos cónyuges no está en condiciones normales, que tiene cualquier déficit psicológico y no está en condiciones de responder con pleno juicio de su situación, ¿no? Lógicamente, para eso se necesita informes psicológicos y este tipo de cosas para demostrarlo. Impedimento por error, que bueno, pues que alguno de los contrayentes haya casado sin algún error, que haya cometido cualquier... Eso es muy difícil, pero que también se da. A lo mejor se ha casado por la iglesia sin querer casarse o lo que sea, pero tienes que demostrar que ha sido un error. Impedimento de consentimiento simulado. Se demuestra que los dos cónyuges sabían en el momento del enlace que no iban a cumplir con los derechos del matrimonio. Es decir, que si los dos sabían que esto no se iba a poder llevar a cabo, es un motivo también de nulidad. Si algo así como un matrimonio por interés. Es por conveniencia, exactamente. Ya. Impedimento por condición. Es un mandato, por ejemplo, si le imponen los padres a cambio de recibir pues lo hemos comentado, aparte de una donación. Se da mucho en los cortijos, bueno, tampoco mucho, ¿no? Pero que yo lo he visto en los santos inocentes, las parejas de los vecinos a cambio de tener este tipo de cosas que son lamentables. Y no podrá tomarse válido ningún matrimonio celebrado bajo amenaza física o psicológica grave. Es decir, que esos son motivos de nulidad. Tienes que demostrar que el matrimonio eclesiástico no es real. Y tienes que buscarte una cláusula de nulidad. Y no es fácil, ¿no? Claro, y tiene muchas, pero no son fáciles por claro, no, son abogados especialistas. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos en función pues te encuadran en una cosa y que el tribunal eclesiástico te lo apruebe. Tribunal, exactamente, sí. Que son raros esos tribunales, me imagino. Tú sabes que aquí se daba, decían que era el de la Rota, ¿os acordáis? Sí, que era el de la Rota, efectivamente. Ya por lo visto hay más, de la Rota. Y quien ha aligerado mucho esta situación para que las parejas que estaban en situación de que querían separar y tenían nulidad ha sido el Papa Francisco, que ha quitado bastante papeleo de trabas y todo eso para que la situación se haga mucho más. Porque cuestiones como infidelidad, cuestiones modernas, no cuela, ¿no? No cuela. Que tienes que demostrar que el matrimonio es nulo porque tiene defecto de forma. Desde ese origen. No por ninguna causa sobrevenida. Lógicamente. En el momento de su lo que hace, ya habéis escuchado eso de que el que hace la ley, pues hace la trampa.
Así que, Muy interesante. sí, además, sí, la ¿sabes verdad qué pasa, Sebastián y Tony? Que se hace largo. Cuando empiezan a pedirte historias se hace largo y mucha gente se queda en el camino. Y hay gente, bueno, porque en su nueva situación familiar pues encuentra la felicidad y quieren tenerlo todo completo, incluso sí, sobre todo si es una persona muy católica y quiere tener y tiene su la realización conciencia en paz plena con y todo eso, Dios y demás. hay que respetar a todo el mundo, Sí, eso lo hemos aprendido nosotros. Claro, Y es una situación que me pregunta la gente y claro que tienen que ir a, no queda más remedio que ir al obispado. Ya, no será muy frecuente ya lo de pedir las nulidades, Sí, ¿verdad? sí, Sigue hay siendo. gente que tiene mucha creencia de eso y, Sí. a lo mejor la experiencia anterior fue negativa y a lo mejor liberándose administrativamente van a tener más paz. Yo supongo que será algo de eso, porque meterte en una historia de esas, pues a lo mejor No tiene ventaja no tiene- de otro tipo. Sí, que no, no sea, es algo que no personal, sea ¿no? es algo, que la de las creencias, ¿verdad? algo de creencia, ¿no? No sé decir la palabra exacta, sí. Y una pregunta, ¿funciona al revés? O sea, con una nulidad matrimonial, ¿automáticamente se anula el matrimonio civil? Sí. Sí. El momento que lo demuestra, la Santa Sede te da de baja. Te da de baja y ya el matrimonio Y civil ya también. eres soltero al y revés, ya, ¿no? Y ya tú con tu pareja ya puedes. Lo que pasa es bueno, que a la hora de las bodas se simula, va uno que se viste de cura y te hace como una especie de teatro, ¿no? Pero todavía se siguen haciendo bodas en la iglesia pero ya no te piden las cosas que te pedían antes y todo eso, pero ahora el matrimonio por la iglesia pues se sigue haciendo, pero muchas veces te casa un juez, pero simulan que es de alguna forma la iglesia y todo eso, ¿no? Pero hay gente que se casan por la iglesia y son bastante más que yo me pensaba. Ya sabéis que la libertad, este tipo de cosas, el matrimonio ha evolucionado muchísimo y todo igual, pero bueno, a la hora de la verdad hay gente que le gusta casarse por la iglesia. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a tocar de todo. Vamos a entrar en algo más tangible. Sí, vamos a hablar yo voy a hablar de los accidentes laborales. En este caso, sin baja médica. Vale, ya en otra ocasión, en otros programas, he hablado yo de los accidentes de trabajo, de cómo actuar y de las consecuencias económicas que tiene para la empresa y para el empleado. Pero en esta ocasión quiero centrarme exclusivamente en los accidentes sin baja médica. Un accidente laboral sin baja es aquel en el que el trabajador sufre algún tipo de lesión, pero que no necesita hospitalización ni una recuperación médica prolongada. Por lo tanto, su médico de cabecera no le va a emitir un parte de baja y el trabajador, una vez que lo atiendan, podrá reincorporarse a su puesto de trabajo. Importante aclarar que en estos casos el empleado no recibe ningún tipo de prestación económica, aunque sí hay otros aspectos muy importantes que quiero indicar. Bueno, el primero obviamente es que el trabajador debe asistir al centro médico más cercano para ser atendido, preferiblemente que sea un centro de la mutua a la que la empresa tenga contratada. Esto es así porque al final las mutuas son las encargadas, son las que tienen obligación de atender los accidentes de trabajo y las responsables. Si finalmente al trabajador lo tienen que atender en un hospital o en un centro de salud público, el trabajador tiene que saber que esa atención que le han dado en el centro de salud no es gratuita al tratarse de un accidente de trabajo. Y después ese hospital o ese centro de salud le puede exigir el desembolso de la asistencia, Claro, O sea, que yo de la prestación médica. Tú vas a la trabajador seguridad del social campo. y te atienden y dicen, mire usted que ha sido accidente de trabajo. Un albañil, me he caído del O sea, andamio. Y a las 9 y de la acude noche a que está todo urgencia, a la cerrado, urgencia urgencia. de la seguridad social. Porque estaba al lado y por urgencia tienes, y bueno, por necesidad tienes que ir, no llega a lo mejor Sí. al centro de la mutua más cercano y va a urgencia, esa asistencia no es gratuita. No es gratuita. Pero hombre, hay Y te preguntan, vía. ¿qué accidente de trabajo? Accidente de trabajo. Y entonces, cuando ya has terminado de la asistencia, se la reclaman al trabajador. Sí. ¿Tiene usted que pagar esto? ¿Es que accidente de trabajo? Dígame usted la mutua, ¿qué es? Y pues, Claro. ¿es que ha sido accidente de tráfico? Pues dígame usted el seguro del accidente de tráfico Sí. y se lo pasan a la factura.
La Seguridad Social atiende nada más que a los españoles que están o los que están viviendo en España y que pertenecen al régimen general de la Seguridad Social. Otra cosa es las otras anomalías que hay y se tiene que hacer, lógicamente, la mutua. La mutua automáticamente que a ti te atienden en la Seguridad Social, lo que hacen es intentarte pasarte a una clínica privada. ¿Por qué? Porque la Seguridad Social tiene una cantidad de servicios y es muy cara. Y de momento ellos te pasan a la clínica privada lo antes posible. Pero claro, la primera curación, pues cuando yo era director de la mutua, a lo mejor te cobraban 250 euros por el primer de las curas, las radiografías que te hacen y todo eso, porque en la Seguridad Social no hay nadie como ellos. Y entonces, si es tráfico, pues te toman nota y te dice, a ver qué compañía de seguro es. Y se la reclaman a la compañía de seguro. Y la mutua, pues automáticamente te hacen firmar y la mutua como de alguna forma las mutuas pertenecen a la Seguridad Social, del dinero que le tiene que pagar la Seguridad Social a la mutua le descuentan la atención a periquillo y le cuentan 50 euros menos. Entonces el trabajador, bueno, para evitar este problema, que ya lo ha dicho Miguel, es indispensable que el trabajador informe del accidente a la empresa, para que a la empresa a su vez informe a la mutua. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que ha atendido el trabajador, le van a dar un papelito, un documento, que es para que la mutua acepte la conformidad, ¿vale? Acepte, lo firme y lo selle, para hacerse cargo de... Para que no tenga que pagar el trabajador. Para que claro, el trabajador va... Luego, lo ideal sería que una vez el trabajador lo atiendan en el centro de salud, en urgencia, en el hospital, luego vaya a la mutua para que lo atiendan también allí. Y allí entregue ese documento que le han dado, la empresa se lo firme, se lo selle, y después se lo haga otra vez llegar al centro de salud. De esa manera, claro, es la mutua la que al final se hace cargo de... Imagínate que del accidente esté sin baja, después resulta que se le ha fracturado cualquier cosa, que se le inflama, hay una recaída. La responsable es la mutua, tiene que dar esto cuándo fue, para que no le venga después. Y además hay un trámite muy importante que eso tiene que hacer la empresa y es obligatorio. A través de lo que se llama el sistema Delta, las empresas deben comunicar los accidentes a la autoridad laboral y a la mutua. Y es el canal formal, es la vía formal que tiene la empresa para comunicarlo. Y si la hora que fue, el motivo que fue, qué le ha pasado, con el instrumento que te has dado, a la que había testigos y todo ese tipo de... Sí, tenía servicio de prevención de riesgos laborales contratado, en fin, hace muchas preguntas. Entonces, aunque parece que no, que bueno, ha sido un accidente, bueno, me han curado y puedo volver a seguir. No, hay más trámites. Entonces, trámite. Yo soy el trabajador que tengo el accidente, voy a urgencias al lado de la Seguridad Social, tengo que preocuparme de comunicárselo a la empresa. Efectivamente. ¿Y a alguien más? Y a la mutua. Y ir a la mutua para que también te vean allí. A mutua y empresa. Y que la mutua le quede constancia de que... Si tú no dices la mutua que es, a los 15 días te viene la factura a tu nombre. Sí. 150 euros por la asistencia. Y aclararlo en urgencia. Entonces tú por detrás tienes que poner esto en la mutua, tal y tal. Sí. Pues por eso es interesante, porque son momentos en los que uno está para... Claro, no, hombre, porque estás preocupado, que te ha dado el golpe. Claro, pues mejor. Y después te viene la factura de 200 euros. Mejor es informado. Y el primer paso para empezar es cuando una persona entra a trabajar en una empresa, que se entere de con qué mutua trabaja esa empresa. Eso es fundamental. Antes de que pase, antes de que llegue el accidente. Efectivamente. Efectivamente. Pues no, resulta de interés porque esto es muy frecuente. Más tarde o más temprano es raro el trabajador que no tiene algún problema pequeño, mediano o grande. Efectivamente. Y es mejor estar informado para evitarse otros tipos de problemas aparte de las secuelas que pueda tener el accidente. Sí. Bueno, yo creo que es una cuestión de mucho interés para quienes están escuchando. Bueno, pues a partir de aquí, la semana que viene, hasta entonces. Hasta luego, adiós, hasta pronto.